en este caso, para sacar los datos agrupados en tabla de frecuencia. Y en el caso de los intervalos, también es muy parecido. Lo que se hace aquí es muy igual a lo anterior. Se multiplican las edades, las frecuencias, solamente que aquí como hay datos agrupados en intervalos, lo que yo hago para sacar las edades es 20 más 10 dividido 2. Hago 20 más 10 dividido 2, que es 30, dividido 2 es 15, después 30 más 20 es 50, dividido 2 es 25, y así voy sacando todas las edades en XY Claro, en estos intervalos. lo que haces ahí como para aportar un poco es, si Sumar vos los en extremos la sería. segunda, no, en la segunda tabla vos multiplicabas la variable por la frecuencia, aquí como tienes un intervalo en la tercera tabla, lo que haces es multiplicar el punto medio de cada intervalo, que se llama Claro. marca de clase. Por eso, y el punto medio lo obtienes como explicabas vos. Sumo los extremos y divido entre 2. 30 más 20, 50, entre 2, 25, 30 más 40, 70, entre 2, 25 y así sucesivamente. Y por Se lo demás usa se el punto, resuelve igual. Sí. claro, se usa el punto medio porque se dice que el punto medio de un intervalo de clase es el valor más representativo de esta clase. Es muy salomónica la cosa ahí, a la mitad va, ¿no? Es como para pasar el limpio. Muy bien, Augusto. Y bueno, lo demás sigue igual. El resto de la fórmula, lo único que cambia en este caso de los intervalos es eso que había dicho el profe. Multiplico esto, saco los resultados aquí, esto todo lo sumo, lo divido sobre la cantidad total de datos de la muestra y saco un resultado. Esto de parte de la media. Después estaba la mediana, que la mediana en sí Eso, era... Pedro, ¿nosotros quiere que digamos eso? Aquí yo ¿Vale? estoy con Feder Casco. Pensaba que no estaba. Sí, sí. Bueno, listo. Juan Profe, ahí Carlos, va a hablar Fer de la mediana, junto conmigo. no, nos conectamos de aquí del teléfono de Matías porque el wifi no está andando muy bien, entonces nos conectamos de un solo teléfono, profe. Bueno, no hay problema. Los escucho. Bueno, profe, la mediana dice que es, digamos, es el conjunto central, digamos, que por arriba tiene el 50% y por abajo otro 50%, digamos, de los datos. Y bueno, ahí vamos a proceder a explicar lo que son los ejercicios. En cuanto al cálculo, profe, de la mediana, depende del número total de muestras, digamos, que se lo simboliza con la letra N. Y para calcular, depende si el valor del número de muestras, o sea, la cantidad de muestras, es impar o par. En el caso de ser impar, bueno, la mediana se simboliza con la letra I y se calcula con la fórmula que está ahí en pantalla, que es x sub n más 1 sobre 2, en donde, bueno, x vendría a ser el valor de la muestra, digamos, y n el número de la muestra. Entonces ahí en ese caso, por ejemplo, en ese ejemplo, n es 5 porque hay 5 muestras, entonces sería 5 más 1, que quedaría 6 sobre 2, 3. Entonces quedaría x sub 3, que es el valor de la muestra que está en la posición 3. Y en ese caso sería 2. Y en cuanto cuando el número de muestras es par, se aplica la fórmula que está ahí también en pantalla, que es x sub n sobre 2 más x sub n sobre 2 más 1. Y bueno, en donde n también representa lo mismo, que es el número de muestras, que en ese caso el número de muestras es 8. Y bueno, quedaría x sub 8 sobre 2, que quedaría 4. Entonces x sub 4 más el otro que es 8 sobre 2, 4 más 1, 5. Entonces quedaría x sub 4 más x sub 5 sobre 2. Entonces se toma los valores de las muestras, el x sub 4 y el x sub 5, que son 3 y 7, se suma 3 más 7 y se lo divide entre 2. Y quedaría 5. Entonces ahí en ese caso la mediana sería 5. Y bueno, eso en cuanto a la mediana.
La mediana ahí para pasar un poco en limpio, lo que ustedes han dicho, si se ha entendido, creo yo, tiene que ver con yo no diría cantidad de muestras, diría con la cantidad de observaciones que tiene la muestra. Claro, Ujú. Sí, Bruce. Si tiene 5 datos, es el valor del medio. sí, El que tenga 5 datos, por ejemplo, que tienes 1, 4, 2, 3 y 7, lo que me obliga a la mediana es primero, sí o sí, a acomodar, porque si no claro, acomodo está mal. Sí. Tengo que ordenar los datos de menor a mayor. Una vez que hago eso, si la cantidad es impar, yo digo n sobre 2, 5 entre 2, 2,5 es el valor del medio. 2 para acá, 2 para allá, este sería posición 2,5. sí, Bueno, ahí el así A, es, B, C, D, A, B, C, bueno, eso hay que ordenar. Pero la mediana como también es una medida de posición, tiene el problema de que uno no la calcula, en realidad la determina. Es muy finita el concepto, pero claro, uno la determina. ¿Qué claro, pasa? Uno puede ordenar esa cantidad de datos y aplicar esas fórmulas en tanto y en cuanto la cantidad de datos sea prudente. Pero vos imaginate que tuvieses 8.724 datos. claro. Se te complica un toque hacerlo eso. Por eso es que yo rompo un poco, sobre todo en ustedes, ¿no? Los que tienen formación de ingenieros que manejen software estadístico. Sí, sí. Eh, Perfecto, hasta aquí. Vamos con la Listo, moda profe. ahora. Vamos con la moda. Dale, profe. Profe, no sé si los chicos sabían que estaba, pero recién me conecto. Buenos días. Bueno, yo voy a hablar de la moda, que se denomina moda de un conjunto de datos al valor que más se representa, es decir, el atributo o el valor de mayor frecuencia. La moda puede ser aplicada a las variables cualitativas y cuantitativas discretas o continuas. Y teniendo en cuenta si hay una sola moda, en ese caso habíamos puesto el ejemplo de que como se repetía varias veces el 1, entonces había una sola moda que es la unimodal. Después cuando hay más de una moda, en ese caso hay distintos valores, entonces ahí se llama amodal y cuando se repite varias veces la misma cantidad, 2 veces o más, se llama distribución multimodal. Y no sé si está la Sí, Luisiana. sí, Bien, aquí ahí es. está. Hola, profe. Bueno, en la Hola, moda, Lucy. cuando los datos se agrupan en intervalos, primero vamos a buscar el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Para calcular la moda, se utiliza la fórmula que hemos puesto aquí, que bueno, es la moda, va a ser igual a el límite inferior más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por C. Aquí C va a representar la amplitud del intervalo con mayor frecuencia absoluta. Delta 1 va a ser la diferencia entre la mayor frecuencia absoluta y la anterior. Y bueno, el límite inferior va a ser el límite inferior del intervalo con mayor frecuencia absoluta. Delta 2 va a ser la diferencia entre la mayor frecuencia absoluta y la siguiente. En el ejemplo que está aquí, hemos puesto, bueno, hemos utilizado ya la fórmula que sería la moda, que es igual a 40, que bueno, que 40 aquí porque es el límite inferior del intervalo, más 12, que va a ser la diferencia entre la mayor frecuencia absoluta y la anterior. En este caso no hay una anterior, por lo tanto es 12. Sobre delta 1, que bueno, es 12, más delta 2, que se le resta la mayor frecuencia absoluta, menos el que le sigue sería, en este caso es 4, por 10, que es la amplitud del intervalo, que nos da como resultado 47,5. Muy bien. Perfecto, Luisa. ¿Quién seguiría ahora, Luisina? ¿Quién sigue? Ahora les tocaría los de dispersión. Bien, chicos, ¿no? Igual, todo esto es para que ustedes sepan cómo se calcula el origen de esto. Nosotros vamos a trabajar directamente con R porque no vamos a andar renegando con esa cantidad de datos a mano. ¿Quién sigue ahora? Los chicos que tenían dispersión.
Sí, profe. Ahí va, uno de los chicos va a compartir pantalla. Bueno, No sé si Voy, se me profe. escucha algo. ¿Se ve, profe? perfecto se ve. Bueno. Este... Bueno, no sé si están los otros dos chicos que siguen. ¿Que empiezan? ¿Snoopy? Sí, Ah, bien. sí, sí. Bueno, a mí me toca decir el rango estadístico y este se puede interpretar como un valor numérico que indica lo que sería la diferencia entre los valores extremos de una población o una muestra estadística que se esté analizando. Para el cálculo nosotros utilizamos la ecuación del rango igual al valor máximo menos el valor mínimo de la muestra estadística que estemos estudiando. Y el rango suele ser utilizado para obtener la dispersión total. Es decir, si nosotros tenemos una muestra con solamente dos observaciones, como por ejemplo, no sé, 10 pesos y 100 pesos, nuestro rango va a ser de 90 pesos. Ahí tenemos una tabla de ejemplos con la siguiente situación. Si nosotros tenemos una empresa que produce microprocesadores para después venderlos a marcas importantes de computadora, esta empresa le encarga a un economista que realice un estudio sobre la evolución de las ventas durante el año pasado para posteriormente ofrecer consejos que mejoren los resultados empresariales. Entre muchas otras métricas, se pide que se calcule el valor de la producción, que sería el valor del rango de producción. Bueno, ahí tenemos la venta anual del año pasado y tenemos todos los meses del año. Hay como dos observaciones importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vendría a ser el mes de enero y el mes de noviembre. Ahí tenemos los valores extremos de nuestra tabla, que sería 47.699 y 44.347 microchips producidos en el año. Si nosotros realizamos la diferencia entre esos dos valores extremos, nosotros tenemos un valor de 3.352 microchips o microprocesadores, que eso vendría a ser básicamente el rango de nuestra situación. Eso es todo. Muy bien contextualizado, me ha gustado. Gracias, profe. ¿Está el que sigue? No. Todos deberían saber todo, ¿eh? Sí, pero para saber si lo voy a explicar o no. Y ahí hay que saber tomar el toro por las astas. Vamos, el que esté, se larga. ¿Lo explicas vos, Nupi? Vamos, no tengan miedo. Este es un Bueno, el rango intercuatril, es intercuartil o intercuartílico, ¿no? Con cualquiera de esos dos nombres. bien. Bueno, se denomina de esta manera porque es una medida de dispersión que lo que busca es evitar que los valores extremos influyan en el conjunto de todos los datos. Y bueno, se calcula con la fórmula esa que está ahí arriba, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, es decir, que el rango intercuartil corresponde al 50%, y que va a estar ubicado en el centro de los datos. Uy, ¿se sigue viendo? No. No.
Te fuiste, volvé. Sí, se me ha... Ahí está. Después sigue la varianza, que eso sí están los chicos que explican. ¿Se me escucha bien, ya, no? Sí. Bueno, la varianza es una variable aleatoria, una medida de dispersión, que lo que pretende hacer es hacer que las medidas de los datos estén en torno de la media. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si los datos están muy por encima o muy por debajo de la media. Dentro de la varianza reconocemos 4 propiedades. La primera es que la varianza siempre se puede obtener un valor positivo o cero. La segunda es que los valores de la variable se les suma un número. Cuando se obtiene la varianza no llega a variar, digamos. Lo mismo pasa en la tercera propiedad si se llega a multiplicar un número la variable que vamos a utilizar para sacar la varianza. Tampoco la varianza va a variar. La cuarta es que se puede calcular la varianza total mediante la media de varias distribuciones. Y ahí mi compañero va a explicar. Profe, ¿se me escucha? Perfecto. ¿Se me escucha algo, profe? Sí, perfecto, se le escucha. Bien. Les comento a toda la clase. Ahí tenemos un caso práctico donde tenemos una tabla del lado izquierdo donde tenemos las variables, tenemos 6 variables a estudiar, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y la frecuencia que tiene cada variable. ¿Bien? Entonces nosotros sacamos un total de esa frecuencia. Lo que vamos a hacer a posterior es primero calcular la media. Y a través de la media empezamos a calcular lo que es la varianza y la desviación y cómo impacta y cuál es la interpretación que tiene a nivel gráfico, digamos. Entonces, una vez que nosotros sacamos todas las frecuencias totales, que tenemos un número 20 como población, digamos, vamos a sacar a lo que es, la muestra, no la población, la muestra, que sería la variable por la frecuencia. Y vamos a ir sumando hasta llegar al número 51, digamos, en este caso, ¿no? O sea, vamos a ir sumando, multiplicando cada variable con su frecuencia. A eso le sumamos, le da 51. Háganlo La más simple, fórmula de hacer la la media, suma del producto. claro, esa La suma, suma, claro, la suma la de suma del productos. producto de cada variable, digamos. Eso hace que cuando nosotros queremos calcular la media, sacamos la sumatoria, que es 51, sobre el total de la muestra, que sería 20. Entonces eso nos da, en este caso, que es un caso práctico, es 2,55 la media. Para lo que nosotros necesitamos hacer para sacar la varianza es que una vez que nosotros tenemos la media, bien, nosotros vamos a multiplicar el producto de esta variable que se vuelve a multiplicar sobre la suma de productos que tenía anteriormente. No sé si me explico. Entonces tenemos la última tabla que demuestra que la variable al cuadrado por la frecuencia. Eso nos va a dar un total, en esa sumatoria nos va a dar un total de 167. A ese 167 nosotros lo volvemos a dividir en el número del total de la muestra, que sería 20. Y ahí nosotros vamos a tener la varianza. Cuando ustedes ven el gráfico, nosotros esos puntos que están naranjas, están marrones, digamos, serían las observaciones que nosotros tenemos, o sea, esas variables que nosotros sacamos, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, digamos, ¿no? Nada más que lo hice un poquito más para que se entienda, se sobreentienda. Esas líneas en negro que conectan entre el punto central, que sería mi media, es la distancia que hay, promedio, digamos, y es esa distancia, esa varianza que me va a marcar cuál es la distancia que voy a correrme del valor central. Y para sacar la desviación estándar, lo que nosotros hacemos es que ese resultado de 1,84, 1,8, le sacamos la raíz cuadrada y ahí tenemos la desviación estándar. No sé si se entendió. Sí, de 10.
Sí se ha entendido, pero yo tengo ahí una crítica con la fórmula. Para mí, bueno, pero vamos a terminar y cuando terminen todos los grupos voy a volver sobre la fórmula de la varianza. No es una crítica destructiva, es una forma de analizarla más simple, pero bueno, No, no, bien hasta totalmente, aquí. profe. Ah, sí, Seguimos. hay una forma más simple, profe. Sí, que se condice mejor, porque aquí lo Y que vos acabas de hacer se llega al mismo tiene que ver resultado, con... digamos, o un promedio. Sí, sí, con el mismo. Pero ya les voy a mostrar después. Sigamos. Genial, 10. Bueno, la desviación estándar, como ha dicho mi compañero, se calcula matemáticamente eh, eh, sacando la raíz cuadrada de la varianza, digamos, y denotándola por sigma para la muestra y con omega para la población. La desviación estándar es es la medida de dispersión que posee la característica de mayor representatividad para un conjunto de datos. Eh, Esta indica la distribución de los datos alrededor de la medida de la media aritmética o promedio cuando la distribución de los datos se aproxima a una forma de campana o es simétrica, como se puede ver en la gráfica que se presenta en el PowerPoint. Eh, para los análisis estadísticos, solo se analiza la dispersión de los datos a partir de una variación de la desviación alrededor de la media aritmética. El intervalo que cubre aproximadamente el 80% de los datos, se podría decir. Eh, y cabe resaltar que la medida del rango intercuartil, la variancia y la desviación estándar nunca asumen valores negativos. La relación que presentan estas medidas es es de una dispersión directa, es decir, que los valores de las medidas son altos y la dispersión también será alta y viceversa. Eso es lo que se puede hablar de la desviación estándar. Muy bien. Coeficiente de variación. ¿Quién sigue ver? ¿Se me escucha? Sí, Oh, perfecto. bien. Y por último tenemos el coeficiente de variación, que esta es una medida que sirve para relacionar a la desviación estándar con la media aritmética. Y tiene el fin de determinar qué tan homogénea o dispersa es la información. Esta expresa el porcentaje que representa la desviación con relación a la medida aritmética. Y se calcula con la fórmula que está ahí arriba, que es variación estándar sobre la media aritmética multiplicada por 100. Y eso sería todo. Gracias, profe. ¿Se ha ido el profe? No, está hablando No, por no, el no, está chat. pidiendo medidas de posición. Dice que No, siga. estoy aquí, pero sabes que nadie está leyendo ni el chat. Eso también es para probar un poco.
No, que escucha, no me escucha. no salta la notificación. A ver, medida de posición, sigamos. Profe, disculpe, del grupo de sobre dispersión, nuestro compañero que mencionaba el rango intercuartil, Sef Said, ha tenido problemas con el enlace de la llamada, así que por eso no se puede conectar. Ah, con razón, yo le he hecho carita como diciéndole no te creo, pero bueno, ya, no pasa nada. Bueno, el grupo que sigue, vamos, lo escucho. ¿No hay nadie del grupo de posición? Hola, hola, una sesión de espiritismo. No sé quiénes serán, profe, la verdad. Bueno, grupo de medidas de forma entonces. Vamos con las de forma. Nosotros tenemos forma, profe. No, dale. Ahí le comparto el PDF. Va, el PDF, digo, el Power. Parece que dos grupos tienen forma. Ajá, parece que todos tenemos forma. Ah, entonces ahí está la confusión. Bueno, mitad y mitad. Bueno, ahí le comparto. Bueno, en nuestro grupo nos ha tocado supuestamente la medida de forma. Y bueno, la definición de esto es que son aquellos que nos muestran si una distribución de frecuencia tiene características especiales, como pueden ser la simetría, un nivel de concentración de datos y niveles de apuntamiento, las cuales la clasifiquen en un tipo particular de distribución. Estas son usadas para identificar los valores particulares de un conjunto de datos, tomando de referencia la media aritmética y las desviaciones de la población. Eh, esta, este tipo de medida tiene distintas propiedades, como lo pueden ser los distintos coeficientes. En este caso tenemos el de asimetría o sesgo, el cual mide el grado de asimetría de la distribución con respecto a la media. Y dice que si Muy tiene bien. un valor positivo, significa que la distribución se encuentra sesgada u orientada hacia la izquierda, y un resultado negativo significa que se encuentra sesgada hacia la derecha. Em, es como al revés, como nos estamos acostumbrados. Pensamos que los positivos van hacia la derecha siempre, pero en este caso es al revés. Si se encuentra positivo, se encuentra hacia la izquierda, y si es negativo, hacia la derecha. Aquí tengo los gráficos, en donde esta es inesgada, que no se va para ninguno de los dos lados, digamos. Se encuentra en el Insesgada, centro. insesgada. Ah, sí, insesgada. Y aquí tengo el sesgo positivo, el cual se dirige más hacia la derecha. Y aquí el sesgo negativo, que va hacia la izquierda. Después aquí mi compañero va a decir estos dos coeficientes. Sí. El coeficiente de simetría de Pearson, ¿se me escucha, no? Sí, amigo. Bueno, Perfecto. el coeficiente de simetría de Pearson relaciona la diferencia entre media aritmética y la moda con la desviación. Igual En donde se mide lee la Pearson, desviación. Pearson. Ah, no, yo para que vayan corrigiendo, algún día tienen que hacer una presentación cuando estén trabajando en alguna empresa y tengan mucha plata, después no digan nada, el hijo de su madre del de estadística no nos ha dicho cómo se llama. Ah, Y el de abajo es Bowley. bien. En donde mide la desviación de la simetría expresada la diferencia entre la media y la mediana con respecto a la desviación estándar del grupo de mediaciones. La fórmula que se utiliza es la representada en la primera imagen, y mientras que el coeficiente de simetría de Bowley está basado en la posición de los cuartiles y la mediana. En una distribución simétrica, el tercer cuartil estará a la misma distancia de la mediana que el primer cuartil.
En este caso se utiliza la fórmula de la segunda imagen. Bueno, después, no sé, después tengo otros dos coeficientes que usted ha dicho que digamos mitad y mitad. No sé si el otro grupo le hago decir esto. ¿Y El de el otro Fisher, grupo? el de ¿Quién? el de kurtosis. Kurtosis, sí. El otro grupo está. Buenas. A ver, Sí, digo de kurtosis quiere. ¿Quiere dale. que te deje mi Power o va a compartir el de Por ustedes? favor, Bueno, por favor. Bueno. el de Fisher falta. Entonces, Bueno. El coeficiente de Fisher está basado en las desviaciones que presentan los datos con respecto a la media. Y este es el más usado para determinar la asimetría de un conjunto de datos. Este es el que se utiliza en el coeficiente de apuntamiento kurtosis. Y el coeficiente de apuntamiento, ¿me lo puedes pasar, por favor? sí. ¿El coeficiente de qué? De apuntamiento o kurtosis. Aquí está. Este coeficiente es una medida de forma que se utiliza en estadística para describir la forma de una distribución de datos en términos de la concentración de los datos en torno a la media y la forma de las colas de la distribución. De aquí salen tres distribuciones: la mesocúrtica, la leptocúrtica y la platicúrtica. La mesocúrtica es aquella que tiene un grado de apuntamiento o kurtosis similar a la distribución normal. Es decir, como que si fuera que tuviera una forma de campana, digamos, simétrica. Y aquí el apuntamiento, el grado de apuntamiento kurtosis es igual a 0. Después tenemos la leptocúrtica, donde es mayor que la distribución normal, el grado de apuntamiento kurtosis es mayor que la distribución normal, por lo tanto es mayor a 0. Y tiene una distribución, la distribución es más puntiaguda y estrecha en el centro. Y por último estaría la platicúrtica, que es como más aplanada y tiene un grado de apuntamiento o kurtosis menor que la distribución normal. O sea, menor que 0. Eso no me sería. Ahí termina la medida de forma, profe. Bueno, muy bien. No sé cuánto tiempo me quedará. Quería ver yo algo de... Bueno, vamos hasta que se acabe, digamos. Algo de compartir yo. Bueno, aquí tenemos el famoso R, ¿no? Vamos a hacer un poco de esas cosas. Todo ese formulerío, en definitiva, si vos quieres, ¿cómo se llama? No te lo voy a aprender, no te voy a pedir que te lo aprendas de memoria, porque no tiene sentido. Pero la media aritmética mide el valor representativo de una clase. Es como cuando te dicen, che, vamos a tomar algo, ¿y cuánto hay que llevar? Y más o menos hay que poner 1000 por pera. Lo que estás haciendo vos es un promedio. La mediana te deja la mitad de los valores por encima y la mitad de los valores por debajo. La varianza, que yo le decía ahí con la fórmula, para mí no está del todo bien calculada, es el promedio del cuadrado de los desvíos, es decir, es el valor de cada observación menos la media elevada al cuadrado, y a eso, todo eso es promediado. Pero bueno, ¿qué mide la varianza? En definitiva, mide dispersión, qué tan dispersos están los datos. Vamos a suponer que yo voy a llamar una base de datos cualquiera, la que más me gusta a mí porque tiene más variedad. No sé si alcanzan a ver ustedes la pantalla. Sí, profe. ¿O estoy hablando solo? No, He sí se ve. aprendido Sí se ve, profe. a ampliar un poquito esto. Voy a llamar a mi base de datos
Fíjate que si yo te pido, che, calculame la mediana de cada una de estas variables, la media, la kurtosis de cada una de... Porque aquí cuántas variables tengo, vamos a ver, a ver. Recuerden que con names yo podía llamar y me dice que las variables son ozono, radiación solar, wind, que creo que es viento, temperatura, meses y día. Y se me va a complicar, ¿no? ¿A mí qué me sirven de todas estas? Tal vez no me sirven los meses ni los días, o sí, pero me interesa ver qué ha pasado aquí, porque yo podría contar o tomar todos los que sean dentro de mayo, recortar la base de datos y ver qué ha pasado en mayo nada más, ver qué ha pasado en junio, qué ha pasado en, no sé, en julio, y empezar a calcular por ese tiempo, ¿no? Hay un comando de este grouping, te permite, pero no, este es group.b, que te permite agrupar por meses, pero bueno, va a trabajar lo básico primero. Yo quiero saber el comportamiento. ¿Se acuerdan que yo les decía que es muy importante cuando uno tiene una base de datos es limpiar? ¿Alguien se acuerda cómo limpiamos la base de datos? Para borrar los valores nulos, profe, Claro. con la función omit. Bien, ¿de acuerdo? O Entonces vamos a sea, unir. llamábamos a la base de datos, le poníamos igual na.omit y la base de datos que estábamos trabajando. Bueno, ahora lo voy a llamar DTL, o sea, la base de datos limpia, na omit, y llamaba a mi base DT. He puesto DT para escribir menos, ¿no? Lo pueden dejar con el nombre de Air Quality, no pasa nada. Si la llamo DTL, ¿ves? Ya no aparece ninguno sucio, digamos. Aquí ya no tengo este NA. Me lo ha limpiado. No hay observación. Si yo quiero, podría armar una base de datos para ver durante todo este periodo de tiempo cómo se han comportado el ozono, el viento y demás. Entonces yo le voy a pedir un sumario, que es la función inicial de DTL. Yo le pido sumario o información. Vos fíjate que aquí me tira mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil y max. No me estaría tirando el resto de las cosas, pero hay un paquete, una librería, que yo la llamo, con library, o sea, tampoco hay que saber mucho, que es Sich o ZipTool, lo que yo quiera, cualquiera de los dos son buenos. Yo voy a llamar Zich y si le doy describe, la función describe, tele, inclusive, no lo he hecho correr a este, no lo he hecho correr, claro. Ahora sí, hay que hacerlo correr. Si yo le aprieto describe, vos fíjate que mira, ¿no? Las variables, las 6 variables que están, la cantidad de variables que tiene cada una, la mediana, la media, el desvío estándar, la mediana, el rango, la kurtosis y la simetría, ¿no? O sea, te tira mucha más información. Hay otros paquetitos que tiran otro tipo de información, que creo que es, a ver, vamos a llamar el library. Deeplir. Profe, la kurtosis sería los valores que están más centrados a los valores de medios de la muestra, digamos. Claro, la kurtosis lo que te dice es qué tan apuntado, qué tan achatada va a estar tu distribución. Solo eso.
te dice eso, cómo se comporta. Bueno, si yo quiero trabajar con los valores sacándole, por ejemplo, o quiero trabajar con una sola variable, por ejemplo, vamos a trabajar ahora con el olor. Yo voy a llamar DTO de ozono a esta nueva variable que va a ser, Profe, diga. disculpe, puede hacer, porque ahí yo había visto que piden ahí que excluyamos los valores de días y meses, y no sabía cómo agrupar, o sea, juntarlo a todos los otros, digamos, es con ese comando grouping, lo puede hacer usted porque no. Sí, bueno, te muestro, vamos a hacer. Dale, por Yo voy a favor. llamar ozono de RS, que es la radiación solar. De DT le voy a llamar radiación solar. DT winds, que es el viento. De DT le vamos a llamar esto y voy a llamar DTT de temperatura de DTL. Yo lo que he hecho aquí, que ha sido separarlas, ¿que no? Claro, claro. Lo que vos necesitas ahora es juntarlas en una sola tabla. Sí. Entonces vamos a llamar un nuevo DTL igual, y hay un comando que se llama data frame. Este que está aquí, ¿ves? Sí, sí, sí. Data frame, y ahí pones las que vos acabas de hacer correr, que Claro. es DTO, DTO, DTRS, listo. DTWS. Aquí las mayúsculas y las minúsculas son determinantes. Y queda solamente los días, meses y años. Ahí quedan omitidos. Ajá. Porque si vos lo llamas al nuevo, a este, pues fíjate que ya no tengo los Listo, días ni listo, los profe. meses. De 10, de 10. Gracias, profe. Está, de hecho, yo podría trabajar, por ejemplo, ahora quiero trabajar solo el ozono. Quiero ver el ozono. Bueno, voy a limpiar mi consola de trabajo. DTO. Llamo el ozono. Ahí lo tengo al ozono, ¿que no? Lo quieres agrupar por igual o ver, bueno, yo voy a decir, por ejemplo, East de DTO. Pues, profe, no sé cómo hacer los cortes de los intervalos. Bueno, no hay que quemarse la cabeza. Es Brix, o sea, corte, Brix. Y aquí aplico la fórmula de Struger. Esto es decir, 3.32 por el logaritmo de n. Si no sé cuánto es n, voy a decir len, que es la longitud. ¿De quién? De DTO. Y ya con eso me desclavo. Quiero que sea de color rojo, porque se me ocurre que sea rojo, pero quiero que me dé en densidad, es decir, primero sí voy a poner con densidad. Probability, y aquí por defecto le voy a poner true, ¿verdad? Si quiero poner los nombres, ¿se acuerdan? Con XLab, con YLab y demás. Si hago correr esto, vos fíjate que me tira por defecto cómo sería. Yo quiero ver ahora la densidad de eso, es decir, cómo se comporta esto. Yo le puedo pedir al comando líneas la densidad, density, ¿de quién? De DTO. Quiero que sea en un color que se note, por ejemplo, un blue con LWD, el ancho o el grosor de la 2. Espero que me lo tire aquí sin problema y vamos a ver si sale. Ahí lo tira, ¿ves? Te marca cómo sería la distribución. Esto es para que vos veas si es simétrica a la derecha o a la izquierda, lo que vos explicabas hace rato, ¿te acuerdas? No sé quién hablaba de la simetría. Aquí Yo, vos profe. puedes ver, ahí puedes ver la simetría, ¿no? Sí.
Que le yo puede decía poner que se nombre. sesgaba para un lado, para el otro. Claro, cual. Y de hecho, yo si quisiera podría decirle boxplot para ver cómo se han distribuido las cajas de quién, de TO, pero lo quiero de color verde. Y si yo le pongo ADD, lo suma a este gráfico. Creo que lo tendría que sacar sin problema. No me lo ha tirado el gráfico. Tum, tum, tum. No sé por qué no me lo está tirando. Algo me ha fallado. Ah, no, no me lo va a tirar porque sabes que no, como esto está en densidad, me lo ha tirado muy arriba. Ajá. Mira, ahora te voy a mostrar que si lo tiras y le sacamos la densidad. Bueno, aquí vos con esta línea puedes ver esto. Si yo le quiero sacar la línea, mira, esto le saco la probabilidad, o sea, le saco la densidad, que ya vamos a entender en la unidad que viene qué es, y lo hago correr. No va a cambiar mucho más, pero fíjate que esto ya no dice density, sino que dice frequency, habla de frecuencia. Si yo hago correr esta línea, vos fíjate que la línea azul me queda ahí abajo. Pero ahora creo que si lo hago correr a este, aquí está el histograma, ¿ves? El box plot. Me lo ha tirado muy cortito. ¿Qué te está diciendo esto si vos lo miras? ¿No ves que aquí está en verde, ves? Es más, de hecho, si yo quiero lo podría poner como coma horizontal. Bien, aprendí a escribir. True. Aquí, si yo le pongo el true, mira dónde me tira el diagrama de cajas. ¿Qué me está diciendo el diagrama de cajas? Que ese rango intercuartílico que vos buscas está aquí, solo en este sector verde. ¿Qué significa? Que vos entre este valor y este valor de aquí tienes el 50% central de los datos. El resto son colas en tu distribución. ¿Se entiende lo que digo? Es interesante que empiecen a manipular este programita, porque este programita inclusive les va a dar soluciones a muchos de los problemas que nosotros vamos a ver, como son inclusive la parte de probabilidades, ¿no? De hecho, si ustedes que son andadores y demás, yo les voy a mostrar ahora una página que está muy buena. Muy buena. Yo les recomiendo ir ahí. Esperen que lo estoy abriendo. Este. Ahí la comparto. Me quedan 2 minutos. ¿Sí? Esta página, que la están viendo todos porque yo estoy con otro dispositivo y también se la ve, tiene toda la... Parece en publicidad. Toda la parte de R, ¿no? Yo les recomiendo que entren porque inclusive si vos dices, che, no sé cómo hacer un gráfico, cómo exportar, vos vas aquí y te da todas las funciones. Por ejemplo, el gráfico de densidad que hemos visto nosotros recién, te tira cómo hacerlo, te da el ejemplo y te va generando inclusive los códigos, los comandos, ¿no? Si yo quiero aprender a manejar desde las, no sé, desarmar, ordenar o hacer subconjuntos o dividir datos, aquí también tienes cómo dividirlos por split, por criterio,
no te hace falta sacar uno por uno como hemos hecho nosotros, sino yo quiero unir, por ejemplo, desde la columna tanto a la columna tanto. Aquí tienen todas las opciones. Profe, ¿Estamos? sí. Sí. Está por terminar la llamada. Sí, no, yo por eso les quería mostrar esto. Nos vemos, Yo si ya Dios quiere, el ahí lunes. destaco esa página. Sí, Yo profe. también. Bueno, chao chicos. Muy bien, Chao, profe. profe. Hasta luego. Chao. Bien, Listo, profe. profe. Luego.